Te estoy subiendo a la moto, te llamo. A la Ducati. Te llamo ahorita. Bienvenidos a este review de la Ducati Desert. Sin proponérnoslo, la tenemos hoy y vamos a usarla, pero en ciudad. Por ahora en ciudad, no hay tiempo para llevarla a hacer off-road, pero ya lo pedí, así que vamos a organizarlo. Bienvenidos, pues quédense por aquí para ver cuáles son mis impresiones. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Bueno, esta moto es alta, definitivamente. Si eres de los que tiene piernas cortas, pues te va a costar un poco mantenerla parada. Pero lo lindo es que una vez que pones primera, pues te olvidas de todo. Aquí, tratando un poco de jugar con la moto, aquí tengo una pequeña pendiente para ver qué tal es el balance, y la verdad es que va bien, no me complica, pero sí, o sea, vuelvo a lo mismo. Si tienes piernas cortas, pues mi opinión es que vas a tener que buscar la manera de acomodarte. Inmediatamente se pone en marcha la moto, es súper cómoda la posición de manejo, incluso te invita a ponerte de pie. El diseño del chasis, que luego vamos a comentar un par de cosas, es espectacular. Ok, acostumbrarse al menú no es tan fácil. Hay que mantener presionado aquí. Y ahí está, te cambió los modos. Estaba en Urban. Vamos, Touring, Wet, Enduro, Rally. A ver, la pongo en Rally, bueno. A ver. Ya está. Qué bonito, qué bonito. Ahí te avisa, te avisa. Te está desconectando ABS, DST. Bueno, lo normal, ¿verdad? Vamos a volver a presionar. Y le cambio modo enduro, presiono y claro, te desconecta también a veces. Control de tracción, DTC, ajá. Bueno, está bien, vuelvo a apretar. Enduro, Touring, a ver en Touring, ahora lo vamos a manejar en Touring, a ver qué tal va. Ahí está. Vamos a ver cómo nos va. La verdad es que el tablero sí es un poco pequeño para mi gusto, para lo que uno está acostumbrado. Pero sí puede funcionar. Vamos a ver cómo nos va. El amortiguador dirección nos evita movimientos bruscos, lo cual está perfecto. El embrague es hidráulico, lo cual se agradece. Casi ni se siente al momento de poner los cambios. La palanca de freno funciona perfecto y tiene dos posiciones, lo cual es muy útil. Al acelerarla no hace ningún sonido extraño y tampoco ningún movimiento extraño. Su ergonomía es buena. Para la ciudad y para ruta corta, perfecta. Su potencia es súper buena. Su entrega de 110 caballos son más que suficientes para ciudad. Aro 21 adelante y 18 atrás, lo cual muestra su carácter off-road. Sin embargo, no deja de ser una Touring por donde la mires. Su distancia al suelo, 25 centímetros, más que suficiente para poder enfrentar cualquier tipo de obstáculo. A la mínima que lo solicitas, su gran potencia de frenado y su balance perfecto te permiten llevar el control adecuado de la motocicleta.
Esta Ducati Desert cuenta con un gran depósito de combustible optimizado para viajes de larga distancia y un diseño ergonómico que garantiza la comodidad durante viajes largos. También ofrece una moderna tecnología que, que a través de su conectividad mejora y bastante la experiencia de conducción. Después de haber usado y viendo y teniendo esta motocicleta, puedo decir que yo creo que Ducati espera con esta Desert X que se convierta en una moto muy versátil y capaz, adecuada para aventuras en carretera. Y ojo con esto, su objetivo es ofrecer una experiencia de conducción emocionante, y vaya que sí lo consigues. Y obviamente la capacidad de explorar sitios a los cuales no tendrías fácil acceso con otro tipo de motocicleta. La verdad es que acostumbrarse a esa sensación de manejo con la Ducati Desert, la suavidad de su tacto y del gas, la facilidad para poder incorporarte en ella, es súper simple. La verdad, estoy muy sorprendido y me gustó mucho. Tal vez le subiría un poco más la palanca de cambio, pero es cuestión de ajustar aquello. La sensación es cómoda. Asimismo, como puedes ver, mi brazo muy estirado, súper ergonómico y bien posicionado. Muy simple su manejo y su conducción. Por demás, confortable y aceptable. Luego, una cosa interesante es la potencia de frenado y el sonido de su motor. Escuchen. Bueno, para 110 caballos creo que está más que suficiente. Muy, pero muy delicioso en altas. Después de casi una hora, hora y media de manejo con ella por la ciudad y en la highway, la verdad es que uno se acostumbra fácil a la sensación de manejo y a cómo llevar esta moto. Me gusta mucho que la cúpula, a pesar de que no es alta, sin embargo en ciudad te ofrece la protección necesaria. Estoy seguro, claro, los puristas dirán que en highway o en rutas largas no te protege mucho, pero yo creo que el objetivo está claro. No es una moto para carretera, es una moto para off-road. Y la cúpula, a pesar de ello, cumple perfectamente el rol. La verdad, el equilibrio, el balance, la sensación de esta moto es increíble. Me gusta mucho, me siento muy cómodo, como si lo hubiera tenido siempre. Es lo mejor de todo. Y la frenada, lo mejor. Primera, nuevamente, y probamos, acelero y ¡plum! Tengo la moto nuevamente conmigo. Es increíble que esta moto se sienta, a pesar de que su entorno natural es el off-road, fuera de campo, es increíble que en ciudad se sienta totalmente parte de ella, del entorno. Esto, la verdad, con muy pocas motos logras desarrollar esto. Voy a hacer una pequeña prueba de frenado, me acerco de manera rápida al punto en el que cruzan peatones y ¡plin! Clavo los frenos. Y como ustedes pueden ver, incluso mi brazo tiembla, pero el ABS y el control de tracción hacen su trabajo y la moto, ¡pum!, frena, como tiene que ser. Esto, la verdad, se agradece y mucho. Estas son mis impresiones, mi opinión sincera sobre esta motocicleta. La verdad, me gustó mucho. Gracias a los amigos de High Road Vancouver que me prestaron esta motocicleta para hacer el demo. La verdad es que muy buena. Bueno, finalmente me gusta, sí. ¿La compraría? La pregunta. Es probable, ¿por qué no? Las cosas como son. ¿Podría ser una segunda moto para mí? Tal vez. Siento que
esta moto está muy, pero muy bien trabajada. Y eso es algo que la verdad se agradece y ayuda mucho. Bueno, ahora me toca dejar la moto con el dolor de mi corazón. La verdad ya me había acostumbrado a estar con ella. Y simplemente si alguien tiene ganas de poder probarla, pues no lo duden, busquen al dealer local de vuestra localidad y soliciten el test ride y sacan de dudas. Yo creo que es una muy buena inversión si es que lo que te gusta a ti, digamos, es hacer más off-road que on-road. Ahora, en el entorno actual y en la zona donde yo vivo, que es aquí en Vancouver, la verdad es que sí hay muchos, pero muchos caminos por descubrir y para poder hacer off-road. Entonces, desde mi perspectiva, sí justifica tener esta motocicleta como una segunda alternativa, ¿correcto? Siempre para mí mi primera opción va a ser mi chancha, ¿no? Mi BMW. Pero, insisto, como segunda moto, estoy seguro que a más de uno le va a gustar. Gracias por estar aquí y no te olvides, si te gusta igual, suscribirte, darle dedito arriba y activar la campanita para nuevos videos que tratamos en la medida de lo posible poner un video cada semana. A veces es difícil, pero ahí vamos haciendo el esfuerzo. Gracias por estar aquí y como siempre, bienvenidos a Ricardo en Moto.